Dios les bendiga, hermano. Damos gracias a Dios una vez más por la oportunidad que nos da de poder estar en este lugar con el propósito de alabar su nombre y de estudiar su palabra. Y así de esa manera igualmente les mandamos un saludo a cada uno de los hermanos, amigos, parientes, a todos aquellos a los cuales a través de este video va a llegar la palabra del Señor. Espero se encuentren bien. Así que vamos este día, ya que le hemos orado al Señor, vamos en este día a leer la lectura que corresponde para hoy en este estudio. Y nos corresponde estudiar el capítulo 5, ya que la semana pasada terminamos el capítulo 4. Ahora vamos a comenzar el capítulo 5. Aleluya. Cuando ya lo tenga, dicen un amén. Amén. Así de que vamos a leer su palabra de la manera siguiente. He aquí he entrado en mi jardín, hermana, esposa mía. Recolecto ya la mirra y las especias. Libando estoy la miel del panal. Ahora bebo el vino y la leche que has reservado para mí. Queridos amigos míos, coman y beban hasta saciarse. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Y pude escuchar la voz de mi amado. Hermana y amiga mía, mi paloma inmaculada, déjame entrar. Tengo la cabeza empapada de rocío. Escurre por mi cabello la lluvia de la noche. Aleluya. Pero ya me he desnudado. ¿Cómo he de volver a vestirme? Ya he lavado mis pies. ¿Cómo he de volver a ensuciarme? Se conmovieron mis entrañas cuando mi amado introdujo la mano por la puerta del cerrojo. Me levanté para abrir a mi amado. Por mis manos y mis dedos corrían gotas de mirra, hasta caer sobre la aldaba. Le abrí a mi amado, pero él se había marchado ya. Con el alma salí en pos de su voz. Lo busqué y no lo encontré. Lo llamé y no me respondió. Los guardias que rodeaban la ciudad me encontraron y me golpearon. Los que vigilaban las murallas me hirieron, me despojaron de mi manto. Doncellas de Jerusalén, yo les ruego, si acaso encuentran a mi amado, le digan que me hallo enfermo y hambre. Quisiéramos pensar sobre estos versículos, sobre el tormento o la angustia de la separación. El tormento o la angustia de la separación. Como siempre lo hago, solo quiero hacerles unas preguntas. ¿Cómo fue que finalizamos el capítulo 4? ¿Quién se recuerda? ¿Quién se recuerda cómo finalizó el capítulo 4? Hablábamos del viento, qué es lo que significaba y los nombres que se le daban y por qué se le daban esos nombres. Pero ¿qué más? ¿Qué más pasa en ese último versículo? Hablamos de los frutos del Espíritu. Sí, pero, ¿algo más? ¿Algo más?
Ahí está en el último versículo. ¿Qué es lo que pasa? Que el viento soplaba en el huerto. Sí, ya lo dijo, pero hay algo más. Ahí está bien claro, o sea, no necesita interpretación, o sea, está tan claro que cualquier Comiéramos niño. de su dulce fruta, ¿no? ¿Cómo? Comiéramos de su dulce fruta. Dice mi amado, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. ¿Y qué es eso? La palabra de Dios. No, sí, pero, ¿qué es lo que dice el pueblo de Dios? ¿Qué es lo que hace el pueblo de Dios? Ahí dice, es una invitación, venga mi amado. ¿A dónde? A su huerto. Y coma de su dulce fruto. Así terminó. Haciéndole una invitación. Recuérdense de que en este capítulo 4 estábamos hablando sobre lo que pasa a la luna de miel y que es la seducción. El esposo comienza a hablar, a seducir a la esposa con palabras dulces, con palabras muy expresadas en cuanto a lo que es ese deseo de estar con su pueblo, de Dios, de estar con su pueblo, esa intimidad de Dios y su pueblo. Y al final el pueblo del Señor dice, o la sulamita, como dicen algunos, ¿verdad? Pero no vamos a decir la sulamita porque precisamente la sulamita es solo la imagen de lo que representa el pueblo de Dios. El pueblo de Dios le hace una invitación, le dice, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruto. Así terminó el capítulo 4. Pero en el capítulo 5 se da la aceptación de esa invitación que se hace. Y mire lo que dice. Ya he entrado a mi jardín, a mi huerto. Así dice, ¿verdad? Ya entré a mi huerto. Ya vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía. ¿Y qué pasó cuando llegó a su huerto? Dice, he recogido mi mirra. ¿Y qué más? Y mi bálsamo o mis perfumes. ¿Verdad? O mis aromas. He comido mi panal y mi miel. Así dice. Y ahora bebo el vino y la leche que has reservado para mí. Ahora, quiere decir que ahí encontramos algo en ese capítulo, en ese versículo 1, que dice, ya entró al huerto y dice, hermana, esposa mía. Oiga bien, esta palabra se va a encontrar siempre, hermana, esposa mía. Pusimos el ejemplo de Abraham. Casarse entre hermanas no era algo mal visto en la cultura hebrea, en el Oriente. Eso era algo normal. Recuérdese también, y le voy a poner otro ejemplo, en base a lo mismo, recuérdese de dónde salió Eva. De Adán. O sea, y Eva era esposa y a la vez hermana. O sea, lo mismo. O sea, por eso vamos a encontrar muchas veces estas palabras. Pero aquí dice que ya había entrado, ya había llegado a su huerto y estaba recolectando la mirra y las especias, o el perfume, el bálsamo. ¿Verdad? Y dice, estoy ya, dice, he comido mi miel. Libando es comiendo, estoy la miel y el panal. Y ahora bebo mi vino y la leche que has reservado para mí. Ok, quiere decir que ya otros ya habían comido. Eso significa algo. Que ya ella se había entregado a otro. Ese pueblo se había entregado a otro. Porque le dice, estoy recolectando lo que has reservado para mí. ¿Sí?
Entonces, cuando es como que a usted lo invitaran a una fiesta y le dijeran, mira, aquí está lo que sobró. O te aparté. Esto es lo que aparté para ti. O sea, ¿por qué? Porque ya otros ya comieron, ¿no? Ya se fueron. Eso es lo que nos hace ver. Ahora, pues ya vamos a ver quiénes son esos otros. Ahora, pero recuérdense que la invitación que le hace el pueblo de Dios, le dice, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruto. De su dulce fruto. Ahora, arriba en el capítulo 4 habíamos mencionado como 8 clases de árboles aromáticos. Lo mejor de todo. O sea, y cuando él llega a su fruto, recolecta, pero no ese dulce fruto que el pueblo de Dios le había reservado, sino que ¿qué es lo que le reservaron al amado? ¿Qué es lo que estaba recogiendo? Mirra y bálsamo, o especias aromáticas. Es decir, no halló, como la invitación lo había dicho, que dice, deleítate con los dulces frutos. Ven al huerto, venga a mi huerto, venga mi amado a mi huerto, dice, y coma de su dulce fruto. Ahora, la invitación era que llegara a comer algo agradable, pero cuando él llegó a su huerto, ¿qué comió? ¿Qué recolectó? Mirra. O sea, es lo contrario. O sea, recuérdese, hermano, que el huerto que se habla precisamente, yo no sé si usted se recuerda, cuando aquí está hablando, recordemos que la palabra en este libro vamos a encontrar, cuando a veces habla del pasado, a veces se está hablando del futuro, es decir, cambia el panorama, habla del pasado y habla del futuro. Y tenemos que entender, o sea, aquí lo que está diciendo, cuando dice, venga mi amado a su huerto, ¿a qué huerto sería que lo está invitando? Recordemos, hermano, que en tiempos de Jesús, él estuvo en un huerto. Él estuvo en un huerto. Ahora, ¿y qué fue lo que recolectó en ese huerto? Trigo. Dice que fue mirra. Mirra. Ahora, ¿de qué habla la mirra? ¿Qué es lo que pasó cuando Jesús estuvo en el huerto del Getsemaní? Al final, ya casi para terminar su carrera en este mundo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué estuvo haciendo en el huerto? ¿Qué hacía él? Cuando se llegó a los discípulos, ¿qué hizo? Estaba orando. O sea, oró. El bálsamo habla de oración o de perfume, ¿verdad? Entonces, precisamente, él llegó a ese huerto y estaba orando. Pero a la vez, ¿por qué oraba? ¿Por qué estaba orando él? ¿Por qué estaba orando Jesús? ¿Qué fue lo que le dijo al Padre? Estaba orando por lo que le venía y le pedía al Padre que fuera su voluntad y no sí, la mía. Pero ¿qué es lo que le venía? La muerte. La muerte. Entonces, la mirra habla de muerte. Él no recogió, él no vino a recolectar cosas dulces, sino algo amargo, la muerte. ¿Ya? Él dice que estaba en el huerto y le decía, Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Es decir, cuando él llegó al huerto, esa invitación que dice el pueblo de Dios, lo que él encontró fue muerte. Oiga bien. Y eso fue lo que encontró él en su primera venida. En su primera venida encontró la muerte en ese huerto. Y dice aquí, ahora bebo mi vino. ¿A qué se refiere este vino? ¿Qué simboliza el vino?
en muchas ocasiones el vino, dependiendo de lo que se esté hablando, representa a veces de lo mejor que el mundo puede ofrecer, pero acá en este caso, como es el esposo quien está hablando precisamente del vino, pero ese vino habla de la copa de la ira. De la copa de la ira, es decir, está en el huerto. Es eso que lo que le dijo al Padre, que no sea mi voluntad. Si es posible que pase esta copa, es la copa de la ira, es decir, la ira de Dios, del Padre sobre el Hijo, porque él iba a cargar con los pecados del pueblo. Entonces él quería pasar esa copa. ¿Se recuerda usted que en cierta ocasión dice que la madre de Juan, de los hijos de Zebedeo, se acercó a Jesús y dice que le dijo, concédeme una petición, que cuando estés en tu reino, uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo, mira, pueden ellos tomar de la copa, pero el reservaros esos lugares, derecha e izquierda, esos no están reservados por mí, sino por mi Padre. Entonces, cuando él les dice eso, que ahí estaban sus hijos escuchando la petición que la madre estaba haciendo, ellos dijeron, ¿podemos tomar la copa? Sí la pueden tomar, es decir, esa copa de ira, es decir, la muerte. Ellos mismos iban a participar también de muerte por seguir a Jesús. Entonces, cuando aquí dice que ha tomado, dice, ahora bebo el vino, está hablando de la copa del vino, de la ira, y la leche. ¿Y qué representa la leche? ¿Qué representa la leche? Representa la palabra del Señor. Yo no sé si usted se recuerda, ha leído Lucas capítulo 4, que cuando Jesús dice que llega a Nazaret, donde el pueblo en el cual él se había criado, dice que entró en un día sábado a la sinagoga y dice que le dieron el rollo del libro de Isaías y él lo abrió y donde lo abre se habla de donde dice el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido, dice, para esto, para esto, para esto. Da detalles específicos para que el Señor lo había ungido. Ahora, ¿qué pasa después que él se da a conocer que era el enviado de Dios? Más adelante, en el capítulo 4, me parece que es en el versículo 16, donde dice que ellos, después de que Jesús declara todas estas cosas, lo quisieron desbarrancar de un precipicio. Imagínense, después que lo habían esperado por muchos años, ahora que él se presenta y les dice, yo soy el enviado del Señor, lo quieren desbarrancar, lo quieren matar. Entonces por eso dice, estoy bebiendo mi vino, es decir, la copa, y la miel, es decir, les habló palabras dulces en Nazaret, les habló palabras agradables, pero al final ellos decidieron que lo querían desbarrancar. Entonces por eso dice, ahora bebo mi vino y mi leche que ha reservado para mí. Dice, queridos amigos míos, coman y beban hasta saciados. Oiga bien. Ahora aquí el hijo hace una invitación, pero se la hace a sus amigos. Es decir, en otras palabras, dijéramos, a sus amantes. Y los invita y les dice, coman y beban hasta saciarse. Coman y beban hasta saciarse. Pero le hace la invitación a los amigos. Es decir, a los líderes. Es decir, hermanos, que ya el pueblo no recibió al Señor porque ellos ya se habían entregado. ¿A quién? ¿A quién se habían entregado? ¿A quién le habían entregado lo mejor? Los frutos aquellos dulces y agradables que el pueblo le dijo a su amado que viniera y comiera y disfrutara de ellos. ¿A quién se lo habían entregado ya? A sus amantes. Es decir, sus amantes hablan de los líderes religiosos que gobernaban a Israel.
Ellos habían disfrutado de lo mejor de ese pueblo, de todo lo mejor. Ahora, cuando el maestro llega, cuando el Hijo de Dios viene a este mundo, ya lo mejor ya se lo habían comido sus amantes. Es decir, los líderes religiosos. Y a él le habían reservado ya no cosas dulces y agradables, sino amargas, mirra. Entonces, por eso dice acá, dice, queridos amigos, es decir, o queridos amantes, coman y beban hasta saciarse. Es decir, hasta que ya no puedan. Sáciense. Sáciense. Si usted se recuerda, el Señor una vez les contó una parábola de una tierra que se les había dado. Y dice que mandó a los recolectores, mandó a los amigos, a los criados a recolectar esa tierra que se había arrendado. ¿Que se había arrendado a quién? A los líderes. Y dice que los líderes, cuando él les dijo esa palabra, entendieron que se refería a ellos, porque es que les dijo, mandé a los siervos, a unos los mataron, a otros los apedrearon. Entonces dijo el padre, es la parábola que estaba contando el hijo. Él les dijo, voy a mandar a mi hijo, el heredero. A lo mejor a él sí le dan la recolecta. ¿Y qué es lo que hicieron? Ellos dijeron, ahí viene el heredero, matémoslo y quedémoslo con la herencia, es decir, con el terreno. Entonces dice, ¿qué hará el padre? Dice, después con estos que se quedaron con la tierra. Dice, los va a tratar mal, los va a castigar. Entonces los líderes se dieron cuenta que estaban hablando de ellos. Entonces, ¿por qué? Porque como la tierra de Israel fue arrendada a los líderes la disfrutaron, se comieron lo mejor. Entonces al hijo solo le dejaron precisamente esto, lo peor, la muerte. Y es por eso que hace la invitación. Algunos han llegado a pensar, porque como precisamente no solo dice, vengan amigos, oiga como dice, queridos amigos míos, coman y beban hasta saciarse. Algunos han interpretado esto como lo que dice Isaías, cuando a veces hace Dios la invitación a través de Isaías y dice, ¿por qué gastan el dinero en lo que no sacia? Vengan y coman sin precio. Coman vino, beban leche, es decir, De gratis. Ajá, de gratis. O sea, algunos han pensado que es así, pero no es así. Porque aquí se está hablando precisamente de algo que ya el pueblo había hecho, se había entregado a los líderes. Ya se había dado a él. Entonces, cuando él dice, vengan amigos o vengan amantes, es como que está enojado, molesto. Porque se entregó a quienes no debían entregarse. A quienes no debían entregar. Es decir, recuérdese que es una invitación que le está haciendo de que vaya a su huerto a comer de lo mejor. Pero al llegar, se lo voy a poner literalmente, es como que una novia le esté diciendo al esposo, venga, esposo, tengamos relaciones. Y ella se entregó a otro. Entonces, ¿cuál es la reacción del esposo? ¿Cuál sería la reacción del esposo si la esposa fuera una virgen que no se ha entregado a nadie? Pero si ya se entregó a otro en lo que es el desposorio, y llega el esposo y dice, voy a disfrutar a mi esposa, pero su esposa ya la disfrutó otra. ¿Cuál sería la reacción? Enojo. Enojo. Entonces, es lo mismo, el pueblo del Señor ya se había entregado a los líderes religiosos. Le habían entregado lo mejor. Entonces, cuando él llega, ya no halló esa dulce fruta, sino que halló amargura, halló muerte. Por eso es que él dice, disfrútenla. Disfrútenla como puedan. De todos modos ya lo hicieron. Entonces, es como que él está molesto. ¿Por qué? Porque su pueblo tenía que estar reservada. ¿Para quién? Para su Señor. Pero ella se había entregado a los líderes religiosos y por eso dice acá, vengan y coman y beban hasta saciarse. Entonces, esa molestia
hace que su dueño, ahora, es el ejemplo que, vuelvo al ejemplo, ¿qué pasaría si usted le dice a su esposo que está virgen y ya se entregó a otro, y su esposo cuando la noche de bodas y la noche de la luna de miel, usted llegara a tener y le encuentra que no está virgen, ¿qué cree que hiciera su esposo? Irse. Irse, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sigue acá. Eso es lo que sigue acá. Dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Y pude escuchar la voz de mi amado, hermana, amiga mía, paloma mía o inmaculada, déjame entrar. Oiga bien, le dice esposa mía. ¿Cómo es posible que la esposa había dejado fuera de la casa al esposo? Porque tenía el otro. Ya tenía el otro, ¿no? ¿Sí me está entendiendo a lo que estoy llegando? Ajá, O sea, amén. le dice, ábreme, esposa mía, ábreme. Entonces, ¿cómo es posible? Imagínense que una esposa deja al esposo afuera. ¿Por qué? Porque ya tiene un amante, ¿no? Y eso es lo que, esos amantes eran los líderes. Como ya el pueblo estaba bien con los líderes, ya se sentían a gusto con ellos. A Jesucristo lo despreciaron y lo dejaron fuera. Cuando habla de casa, está hablando de ellos como pueblo. De ellos como pueblo. Ya lo habían sacado de la casa, es decir, lo habían dejado fuera. Y cuando habla de casa, está hablando del templo. Amén. Oye, ¿qué es lo que Jesús encontró en el templo? Ya no encontró una casa de oración, sino una cueva de ladrones. Eso quiere decir que ya él estaba afuera. El templo ya estaba lleno de algo más. Él estaba afuera. Y por eso él utiliza esta clase de palabras. Mira, mire cómo le dice, ábreme, hermana mía, amiga mía. Oiga cómo le dice, paloma mía, perfecta mía. Es decir, le dice solo palabras precisamente afectivas. Es decir, como que le está enamorando para que la deje entrar. Pero ella se hace la desentendida, como tiene al otro adentro. No importa cuánto el Señor enamorara a su pueblo, no importa cuántas palabras afectivas Él usara hacia su pueblo ya tenía un amante y ya no lo recibió. Otros ídolos. ¿Cómo? Como diríamos, otros ídolos. Exacto. Es decir, ya ellos ya se habían entregado a otro, entonces ya no lo recibieron. Él había quedado fuera. Recuérdese, hermano, yo le voy a decir algo, que todas esas palabras que usa, paloma mía, hermana mía, esposa mía, alguien que no tiene problemas, o sea, son palabras que precisamente debieran de impactar en nuestra vida. Es como que Dios comienza a enamorarnos a nosotros y nosotros nos hagamos los desentendidos. Fíjese bien. Ahora, ¿qué pasaría si un esposo le habla a una esposa con esas palabras? ¿Ah? ¿Qué pasaría? Entonces, es lo mismo que pasa. Es decir, él está queriendo tratar de ver si puede conquistar ese amor otra vez, a través de estas palabras. Pero ya no la puede conquistar porque él está afuera. Recuérdense en Apocalipsis 3, capítulo 20, qué es lo que dice el Señor a la iglesia. ¿A quién le dice? A la iglesia, es decir, a su pueblo. ¿Qué es lo que le dice? He aquí estoy a la puerta y llamo. ¿A dónde estaba Jesús en ese tiempo? A la puerta. Estaba fuera de la casa. Lo habían dejado fuera.
Eso habla precisamente que en el primer periodo, en los primeros periodos de la iglesia dejó fuera al Señor. Ahora yo me pregunto ahora, ¿estará dentro el Señor o estará fuera? Porque la iglesia pareciera que es un mercado también. En este tiempo pareciera que la iglesia ha dejado al Señor y se ha preocupado por tener cosas materiales. Es decir, esto nos está hablando de no solamente de los primeros momentos de la iglesia, sino de los tiempos finales. Recuérdese que hay un momento en la última iglesia, que es la Odisea. ¿Qué es lo que la Odisea dice? Dice, yo ya no quiero a Dios, ya lo tengo todo. Ya no tengo todo. Ahora, ¿qué es lo que tenía? Cosas materiales. Riquezas. Riquezas. Entonces Jesús le dice, tú eres pobre, estás desnuda, es desventurada, no miras. Es decir, se había preocupado por tener eso. Eso nos habla que precisamente es como un periodo en el cual la iglesia se va a enfocar, no en el Señor, sino en las cosas materiales. Que el pueblo de Dios se va a enfocar en las cosas materiales antes que en las espirituales. Porque esto es lo que estaba pasando aquí. Le dice, yo dormía y mi corazón velaba, pues escuché la voz de mi amado. Dice, hermana mía, paloma mía, inmaculada mía, déjame entrar. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es decir, tenía la buena voluntad. O sea, uno puede tener una buena voluntad, hermano. Se recuerda cuando dice que Jesús iba al huerto y se llevó a sus discípulos. Y él le dice, mi corazón está angustiado. Está angustiado. Ahora, había algo que le angustiaba al Señor. Ayúdenme a orar, les dice, estoy angustiado. Mi alma está angustiada. Entonces dice que él se retira de ellos a orar. Pero Jesús les había dicho, ayúdenme a orar porque estoy angustiado por lo que viene. Ahora, él se fue a orar. ¿Y qué pasa con los discípulos? No encontró dormidos cuando volvió. Los encontró dormidos. Ellos tenían la buena intención. Pero una buena intención no cuenta basta. para Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez que se queda orando y se duerme. O a lo mejor dice, ay Señor, tenía ganas de ir, pero no pude por este día. O sea, tenía la buena intención, pero eso no cuenta para el Señor. Eso no cuenta. Entonces dice que estaban durmiendo. Y eso ocurrió 3 veces. Dice que la última vez, cuando vio que ellos no podían más, porque Jesús les dijo, el espíritu está dispuesto, ¿verdad? Pero la carne no quiere. Y eso es lo que pasa muchas veces. Estamos dispuestos, tenemos buena voluntad, pero ¿qué es lo que la carne quiere? Queremos hacer las cosas. La carne no quiere. Pero, la carne no quiere. La carne no quiere reunirse, la carne no quiere. O sea, ese es el problema que tenemos como cristianos. como dice Pablo. ¿Verdad? Que el espíritu está dispuesto, dice, pero la carne no quiere hacerlo. Entonces, y eso pasa en la vida del pueblo de Dios. Ay, es que tenía muchas ganas de ir, pero fíjense que no pude por esto. O sea, es la carne. El espíritu está dispuesto, pero la carne no está dispuesta. Y es con la que siempre luchamos, ¿verdad? Con la que siempre estamos luchando, porque la carne no quiere, la carne quiere otras cosas. El espíritu quiere buscar las cosas de Dios, pero la carne no. La carne no quiere nada
con Dios. Entonces, así estaban ellos. Dice que solo pudo escuchar la voz de su amado. Oiga, estaba, como decimos nosotros, entre dormir y despierta. Así estaba. No sé si a usted le ha pasado que a veces entre dormir y despierta, oye, como que le hablan y se despierta rápido y se me habla. O sea, es como que ella esté en ese sueño. En un sueño en el cual escucha la voz. Escucha la voz, pero no puede despertarse. La pesadez no lo deja levantar. Está tan pesada de sueño que aunque escucha la voz de su amado, no se puede despertar. No se puede despertar. Y eso es lo que dice acá. Mire, yo dormía, pero mi corazón velaba. Y pude escuchar la voz de mi amado. Hermana mía, amiga mía, paloma inmaculada, déjame entrar. Él estaba afuera. Tengo la cabeza empapada del rocío. ¿Qué significa el rocío acá? Dice que tiene la cabeza empapada del rocío. Ok, yo le voy a decir algo. Cuando él llega al huerto y le dice a sus discípulos, mi alma está angustiada hasta la muerte. Ayúdenme a orar. Ayúdenme a orar. Dice que cuando él se fue a orar y comenzó a orar, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué caían de su cabeza? ¿Qué caían? Dice que caían gruesas gotas de sangre. Entonces, acá dice que su cabeza está empapada del rocío. Está hablando de ese momento cuando él estaba en el huerto, que estaba sudando gruesas gotas de sangre. ¿Y por qué estaba angustiado? No por lo que venía, porque él sabía que todo eso le iba a pasar. Él sabía que le iba a pasar la muerte, que iba a sufrir tantas cosas, que iba a recibir burlas, que de todo. Él sabía todo eso. Pero ¿qué es lo que más le asustó? ¿Por qué él estaba sudando gruesas gotas de sangre? No es por la muerte. No es por toda la burla que iba a recibir. No es por lo que le iban a hacer en la cruz. ¿Qué era lo que más le asustaba? Y por eso estaba sudando gotas gruesas de sangre. No por lo que le iba a pasar, sino había algo que le asustaba. ¿Y qué era lo que le asustaba a él? ¿Qué sería lo que le asustó tanto, lo que lo hizo que él sudara esas gotas gruesas de sangre? ¿Qué es lo que le afectó tanto? Porque recuerden que desde el principio, él les venía diciendo a los discípulos, yo voy a ser entregado, me van a matar, me van a hacer esto, me van a hacer lo otro, al tercer día voy a resucitar. Varias veces se lo dijo. Ahora, ¿pero por qué hoy estaba sudando sangre? ¿Qué es lo que a él le atemorizaba? ¿Qué es lo que a él lo asustó tanto? Le afectó tanto que sudó sangre. ¿Qué es lo que le afectaba? ¿Qué era eso? Aparte de la muerte, no era eso. Aparte del sufrimiento, no era eso, porque él sabía el sufrimiento que iba a pasar. ¿Sabe qué? ¿Por qué él comenzó a sudar gotas de sangre? ¿Sabe qué es el tormento que él sentía? ¿Sabe qué es la angustia que él sentía? ¿Cómo le pusimos al título? ¿Quién se recuerda? ¿Qué dijo? ¿Quién se recuerda cómo dije que se llamaba? Ajá, ok. Así se llamaba, el tormento de la separación. Ahora, ¿sabe qué? ¿Por qué él sudaba gotas de sangre? ¿Sabe por qué? Se iba a separar de su pueblo. Exacto, no, de su padre. De su padre. Jamás en toda la eternidad el hijo había sufrido una separación del padre. Y eso es lo que le hizo hacer que él sudara gruesas gotas de sangre, porque él jamás se había separado de su padre. Jamás. Nunca. Si usted se recuerda en la cruz, cuando él estaba, ¿cuáles fueron las palabras que él dijo? ¿Por qué me abandonas? Exacto. Elí, Elí, sabactani. Le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Era lo más duro para él. La ausencia del Padre, el tormento que él sentía de esa separación.
Él sentía ese tormento. Ahora aquí también siente el tormento cuando su pueblo, ¿qué hace su pueblo? Lo deja, se separa de él. Entonces, eso le duele a él. Cuando usted y yo muchas veces decimos, no, ya no voy a la iglesia, ese dolor, él lo siente. ¿Qué pasará si usted tiene su hijo o su esposo y le dice, en el momento en que usted siente que ama a su pareja y su pareja le dice, yo me voy? ¿Qué sintiera? ¿Ah? ¿Sintiera su vida igual? Porque cuando usted más ama a esa persona, cuando le demuestra más cariño, le dicen, ¿sabe qué? Yo me voy. Y no, eso es lo único que le dice. Y no le da motivos por qué se va, sino simplemente me voy. O sea, usted sintiera una angustia, ¿no? Porque en el mejor momento en que usted le está dando amor, lo dejan. Eso es lo que pasó con Jesús. Él llega a su pueblo con palabras dulces, con palabras agradables. Recuerde, Lucas 4. El Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido para dar vista a los ciegos, me ha ungido para sacar de la cárcel a los presos, para dar libertad y para esto. Es decir, él estaba demostrando todo su amor hacia su pueblo. ¿Y qué hace su pueblo? Lo rechaza. Lo rechaza. ¿Usted cree que ese rechazo no le dolió? ¿Usted cree que sintió y dijo, no, pues, que al fin y al cabo me busco otro pueblo? ¿Usted cree que el Señor lo iba a hacer? Si era su pueblo preferido. Él sintió ese tormento, ese rechazo. Él sintió duro que su pueblo lo rechazara. Por eso es que acá le dice, mi cabeza está llena del rocío, es decir, llena de gotas de sangre. Y dice, de las gotas de la noche. Oiga bien. Es decir, él estaba pasando un sufrimiento muy amargo. No solo porque su pueblo lo abandonaba, su Dios, su padre lo abandonaba, sino porque su pueblo lo rechazaba. Era como un doble dolor, ¿no? Su padre lo deja, porque él toma sobre sí todo la maldad del mundo, y ahora el pueblo al que él venía a rescatar, lo rechaza. Era una doble traición. Era un doble dolor, un doble tormento. Por eso le dice, tengo la cabeza empapada del rocío. Esto era un sufrimiento para él. Si usted se recuerda, esto era algo que siempre pasaba. Esto de que alguien pasara por momentos difíciles era algo normal en la vida pastoral. Si usted se recuerda, muchas veces los pastores, cuando pastoreaban a rebaños, te estoy hablando de algo literal, ellos pasaban, hermano, desvelos, pasaban sufrimientos. ¿Cómo? Peligros. Peligros. Por tratar de proteger a su pueblo, a sus ovejas. Ellos pasaban toda clase de tormentos. ¿Se recuerda cuando Jacob le reclama a Labán? Él le dice, yo he pasado heladas cuidando a tu rebaño y tú me has cambiado el salario. Si una oveja se la comía, me la cobrabas. Aunque yo te traje las evidencias de que vino un animal depredador y se la comió, tú siempre me la cobrabas. Era el sufrimiento que pasaban.
Ahora, lo mismo estaba pasando Jesús. El sufrimiento por el cual él estaba pasando era que él se había dado el todo por el todo para su pueblo. Y a pesar de ese sufrimiento, su pueblo lo rechaza. Ahora, eso es lo que pasa, hermano. Cuando nosotros rechazamos a Dios, cuando nosotros decimos, no, yo no quiero nada con Dios, usted lo ve así normal. Para usted es algo normal. Para usted es como si nada. Ahora, pero ¿quién siente el dolor? ¿Qué es lo que Él hizo por nosotros? Y a pesar de lo que Él hizo por nosotros, ¿todavía lo despreciamos? Eso es un sufrimiento duro para Él. Él no espera que alguien al cual le ha dado su vida entera, le ha entregado el todo por el todo, no rechaza. Por eso yo le voy a decir algo. Todos aquellos que dicen yo no quiero nada con Dios, deberían de pensar en Él. El dolor que le ocasionan. Y por eso dice él acá. Y dice más, versículo 3. Me he desnudado de mi ropa. Oiga lo que dice. El Señor le dice, ábreme. Aquí estoy sufriendo. Y ella le dice, me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo he de volverme a vestir? Ya me he lavado mis pies. ¿Cómo he de volver a ensuciar? Ahora, ¿ve la indiferencia? Dice, yo estoy sufriendo por ti. De mi cabeza está llena del rocío, es decir, estoy sufriendo por ti. ¿Y qué es lo que le responde el pueblo? Me he desnudado de mi ropa, es decir, ya estoy acostada. Como él está, recuerden que él está afuera. Él está pidiendo que le abra la puerta. Le dice, ¿cómo de venir? ¿Cómo de vestirme de nuevo? He lavado mis pies, ¿cómo de ensuciarme? Ahora, esto habla del por qué no le recibieron. ¿Cuál era el problema del cual no quiso abrir la puerta? ¿Cuál era el problema? Es decir, indiferencia. ¿Por qué? Es como que le dijera, fíjese que le dice, me he desnudado de mi ropa. He lavado mis pies. Es decir, ¿de qué habla eso? Lavar la ropa, es decir, me he desnudado y me he lavado mis... ¿De qué habla el lavar los pies? ¿De qué nos habla? De lavar los pies. ¿Qué simboliza? ¿Qué alegoriza eso? Lo que le está diciendo el pueblo es, ya estoy limpio. No te necesito. Se recuerda, si usted se fija, hay una porción, yo quiero que vaya a Mateo 8, Mateo 9, perdón. Cuando alguien lo encuentre, lo lee. Del 1. Permita, Mateo 9, del versículo 9 al 13. Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos, de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió.
Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Cómo se sentía el pueblo de Dios? Justo. No los necesitaban. Eso es lo que le dice a la señorita: ya me quité la ropa. Ya lavé mis pies. Lavar los pies habla de ser justo. Que uno ya no necesita a nadie, porque ya está limpio. Ya está limpio uno. Lavar los pies es simbolismo de alguien que está sucio de sus pies. Si se los lava es porque está sucio, es decir, está con pecado. ¿Se recuerda cuando Jesús dice que él estaba con los discípulos y tomó un recipiente de agua, un lebrillo, y se remangó con una manta, con una sábana, y dice que se sentó a lavar los pies de los discípulos? ¿Por qué los estaba lavando? Por el caminar. O sea, ellos estaban sucios, pero era precisamente algo que estaba dando a entender, simbólicamente hablando. Dice que cuando llegó a Pedro, ¿qué fue lo que Pedro hizo? Le dijo: tú no me vas a lavar los pies. Si no te lavo los pies, le dijo, no vas a tener parte conmigo en mi reino. Entonces Pedro le dijo: no, entonces no me laves solo los pies, lávame todo. Báñame. Entonces le dijo Jesús: el que está limpio no necesita bañarse. Pero no todos están limpios, dice la palabra de Dios. Y dijo a Juan, hablando de Judas. Es decir, la limpieza habla de pecado. Por eso el pueblo le estaba diciendo, dice: ya estoy acostado, ¿para qué? Si me levanto me voy a ensuciar y estoy limpio. Es decir, no te necesito. El pueblo no lo recibió porque se sentía justo. Jesús mismo lo dice, eso que hemos leído. Dice que él se sentó juntamente con sus discípulos, dice, se sentaban recaudadores de impuestos y pecadores. Y los fariseos le dicen: bueno, a los discípulos, ¿por qué tu maestro se sienta con recaudadores de impuestos y con pecadores? A lo que Jesús responde y les dice: es que los sanos, hablando de personas que se sienten justas, que no necesitan del sacrificio de Cristo, eso representa a los sanos. Los sanos no necesitan médicos. Cuando usted está sano, ¿usted va al hospital? No. ¿Va a buscar que le busquen la enfermedad y si no tiene? No. No, ¿verdad? Entonces habla de personas justas. Hay personas que dicen: no, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito del Señor, yo no necesito de Dios. Yo no hago nada malo. No lo necesitan, se creen justos. Pero el Señor dijo: yo no he venido a llamar a justos. Es decir, personas que se sienten que no lo necesitan. Yo vine a llamar, dice, a aquellos que me necesitan, porque yo soy su médico. Por eso el pueblo no le recibió, porque se consideraba justo. ¿Justo por qué? Por la religión, justo por las obras que ellos hacían. ¿Se recuerda qué es lo que el publicano dijo cuando el fariseo dice que llegaron al templo y también hubo un recaudador de impuestos, un pecador, y que entró? ¿Qué es lo que dijo el religioso? ¿Qué es lo que dijo el fariseo? Que diezmaba 3 veces a la Yo semana, diezmo, doy a la iglesia, doy al pueblo, doy para los pobres, yo diezmo 3 veces. ¿Verdad? No soy como este. Él se consideraba que estaba limpio y que era mejor porque era religioso y porque aportaba las obras que él hacía. Hay gente que dice: no, mira, yo no le hago mal a nadie y a veces le ayudo a la gente. Esos son los justos.
Hay gente que así se cree, que no necesita de ese sacrificio. Pero como dice Pablo, no hay ni justo, dice Ni Pablo, siquiera uno. ni siquiera uno. Entonces todos necesitamos de ese sacrificio. Pero aquí dice, ya la ven mis pies. Ya la ven mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar otra vez? ¿Cómo los he de ensuciar? ¿Se recuerda una porción, creo que es en Génesis 19, donde se habla que dice que dos ángeles llegaron a Sodoma y a Gomorra? Y dice que Lot estaba en la entrada de Sodoma y Gomorra. Ahí estaba él, cuando entraron estos dos ángeles. Y dice que él los recibió y les dijo, vayan a mi casa, ahí se van a hospedar. Y pasan la noche y se lavan los pies. ¿Por qué les dice que se laven los pies? Porque se habían ensuciado. El lugar donde ellos estaban era un lugar de pecado. Entonces, es igual. Es como que Jesús nos dijera a nosotros, mira, ya no necesitas bañarte, solo necesitas limpiarte. Limpiarte todos los días, porque todos los días te ensucias. ¿O no? ¿O no pecamos todos los días? Eso quiso decir Jesús. De que dijo, ejemplos les he dado a ustedes. Así como yo he lavado los pies, les he lavado los pies a ustedes, así lávenle los pies a nosotros. Es decir, perdónenle los pecados, así como yo le he perdonado los pecados a ustedes, perdónenselos a otros. Pero ¿qué es lo que ha hecho la iglesia? Literalmente dicen, uy, le vamos a lavar los piecitos y ahí se acabó todo. Se los lavan literalmente, pero no les perdonan los pecados. Y en la limpieza esto, el lavado de pies, habla de limpieza de pecado. Pero aquí ella dice, no necesito. No necesito. Versículo 4. Mi amado metió su mano por la ventanilla, dice, y mi corazón se estremeció desde dentro de mí. Es decir, como no la quería dejar entrar, él trató de entrar. Oiga bien. Dice, mi amado metió su mano por la ventanilla. ¿Por qué dice ventanilla? Porque las puertas de antes, recuerden, no eran como las de ahora, son de chapa, ¿verdad? Ahora, las puertas de antes eran diferentes, les dejaban así cerca de donde... Recuerden que antes, yo no sé si usted vivió eso, pero antes, nuestros padres, como nosotros éramos pobres, ellos le ponían una tranca a la puerta. Y para abrirla de afuera, había una aberturita donde usted podía meter la mano y levantar esa tranca y abrir la puerta. Eso es lo que se hacía. Así era la forma en cómo se abrían las puertas antes. Entonces dice que el amado trató de entrar. Metió su mano por la ventanilla, dice. Aquí dice. Metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Es decir, cuando él trató de entrar, ella sintió esa Necesidad. Esa necesidad. Porque su corazón dice que se estremeció dentro de ella. Es decir, yo le voy a decir algo. Cuando habla de mano, ¿de qué está hablando? Porque dice que el Señor metió sus manos. O sea, está hablando de una forma metafórica o alegórica, pero está haciendo ver algo. Cuando habla de mano de Dios, ¿de qué habla? Dice, el Señor, el amado dice, metió su mano por la ventanilla y mi corazón se estremeció dentro de él. Lo hablamos literalmente.
había esa reja para poder abrir la puerta. Pero si lo hablamos espiritualmente, cuando Dios mete su mano, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es la mano que el Señor mete para estremecer nuestra vida? ¿Cuál es la mano? ¿Mm? ¿Cuál es la mano? ¿Qué simboliza la mano de Dios metiéndose en la vida humana? ¿Mm? Como cuando estamos enfermos y Él nos habla. Sí, pero ¿qué significa la mano? El amor de Dios para No, no tanto el amor. Dios, su mano es algo alegórico. Con las bendiciones. No, porque recuerden que dice que quiere entrar. Entonces, si Dios mete mi mano, ¿de qué manera puede entrar Dios a mí? En mi interior y me puede estremecer. ¿De qué manera? ¿Qué es lo que el Señor dice cuando Juan escribe? Que dice que el Espíritu de Dios, ¿qué va a hacer el Espíritu de Dios en la vida humana? ¿Qué hace el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios dice, los convencerá ¿de qué? De pecado. De pecado. La mano de Dios, cuando dice que la mano de Dios, es decir, el Espíritu de Dios es el que entra en la vida humana. Y cuando Él nos redarguye, ¿qué es lo que siente uno en el interior? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que siente cuando usted está haciendo algo malo y Dios le está hablando y su Espíritu entra y lo redarguye? ¿Qué es lo que siente? ¿Ah? como culpa. Ah, exacto, siente culpa. Y al sentir culpa, ¿qué es lo que hace? Pedirle perdón a Dios. Pedirle perdón, busca arrepentirse. Por eso dice, mi amado metió su mano. Oiga, hay una, no sé si es en Ezequiel, permítame que lo vea si lo encuentro. Ezequiel 3. Busca Ezequiel. Ahí vamos a encontrar Ezequiel capítulo 3. ¿De dónde? Ezequiel capítulo 3, versículo 14. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice, me levantó pues el espíritu y me tomó. Y fue en amargura en la indignación de mi espíritu. Pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Oiga lo que está diciendo. Oiga lo que dice. Dice, el poder de Dios me levantó. Ahora, en una versión dicen el Espíritu. O sea, el Espíritu de Dios lo levantó, dice Ezequiel. Así dice, ¿verdad? Amén. En ese momento el Espíritu me levantó y ya no me soltó. Mi espíritu se llenó de amargura y de indignación. Oiga cómo estaba Ezequiel. Oiga cómo estaba Ezequiel. Dice que estaba amargura e indignación. Es decir, Estaba bravo. sí, estaba enojado. Y estaba amargado. Fíjense cómo estaba. Y dice que el Espíritu de Dios no lo soltó. Porque era más fuerte que él. O sea, eso es lo que pasa. Por eso es que en Cantar de los Cantares dice, y la mano, dice, y él metió su mano. O sea, hablando de su espíritu. La mano representa el Espíritu de Dios. Cuando se introduce en la vida humana. El Espíritu es lo que Juan dice en su Evangelio. Dice que el Espíritu de Dios nos redarguye.
de pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios se introduce en nosotros. Y dice, y sus entrañas se estremecieron. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se estremecieron? Porque precisamente el Espíritu de Dios nos revela todo, hermano. Ujú. Y cuando Dios revela lo que hay en la vida humana, ¿qué es lo que siente el ser humano? ¿Y quién le contó? Culpa, pero ¿Y quién le contó que yo estoy haciendo eso? No, no es que me hayan contado, no es que le contaron al pastor, no es que le contaron al que predica, no es que le contaron. O sea, es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios el que revela. Recuerdes en Hebreos lo que dice, capítulo 12. Dice que la palabra de Dios, ¿qué dice que es? Es viva Amén. y es eficaz. Y es más cortante que toda espada de 2 filos. Dice, y penetra. ¿Hasta dónde? Hasta el alma. Dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Sabe cuáles son los tuétanos? ¿Mm? ¿Sabe cuáles son los tuétanos? ¿Sí sabe cuáles son los tuétanos? ¿Ah? ¿No? ¿Nunca ha comido pollo y a veces usted, donde quiebra el hueso, le chupa lo que hay dentro de los huesos? Esos son los tuétanos. Ve hasta dónde se introduce la palabra de Dios. La palabra de Dios es el espíritu de la profecía, dice Juan Apocalipsis. Entonces, la palabra de Dios es el espíritu que penetra. Y cuando penetra y parte, dice que discierne. ¿Qué discierne? Los pensamientos. Los pensamientos. Y las intenciones del corazón. No es el hombre, es el espíritu de Dios, es su palabra. Por eso mucha gente dice, es que me estremecí cuando dijo eso porque alguien quizás se lo contó. No, pues no. O sea, a mí no me lo cuentan. Él conoce todo. Él sabe todo. Por eso es que usted y yo no lo podemos esconder de él. ¿Qué es lo que David dice? ¿A dónde huiré? De tu ¿De presencia. quién? De tu espíritu, dice. Su espíritu. ¿A dónde huiré? De tu espíritu. Si me voy al otro extremo del mar, allá estás tú. Si me voy al más profundo de la tierra, allá me tomarán tus manos. Si me voy al abismo, allá estás tú. Es decir, no puedo huir de tu espíritu. Tu espíritu está en todo lugar y él conoce y sabe lo que usted y yo hacemos. Amén. Por eso es que dice, la palabra de Dios dice, lo mismo le son Las tinieblas que la luz. Es decir, que usted diga, va a apagar la luz. No, ¿Para hermano, qué? para el Señor todo está claro. aleluya. Está de día, él tiene una gran luz que los está iluminando. Nadie se puede esconder. Nadie nos podemos esconder. El Señor conoce todo. Oiga. Entonces dice acá, dice que él metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Entonces, como ya se había conmovido el corazón, porque el Espíritu de Dios había entrado en el pueblo, ¿qué hizo el pueblo? Se levantó. Dice que se levantó, es decir, esta fue la reacción. O sea, ¿por qué se estremeció? Porque precisamente sabía cómo estaba. Que aunque había dicho que sus pies ya estaban limpios, sabía que había pecado en ese pueblo todavía. Entonces, cuando el Señor mete su mano, nos hace ver que todavía hay pecado. A veces nosotros no creemos que tenemos pecado, pero cuando el Señor mete su mano, estremece nuestro corazón, nos hace ver Y toca lo más que íntimo. tenemos pecado. Entonces, cuando el Señor metió la mano en el pueblo, en su pueblo, dice, su pueblo se dio cuenta que tenía pecado. ¿Y cuál fue la reacción? Levantarse. Dice, me levanté para abrirle a mi amado. Y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirran que corría sobre la manecilla del cerrojo. Oiga, oiga qué tremendo. Oiga lo que dice. Eran las huellas que había dejado ahí. Sí, ahí vamos.
Dice, me levanté para abrir a mi amado, por mis manos y mis dedos corrían gotas de mirra. Ahora, como como ella dijo que estaba limpia, pero para hacerle ver que estaba sucia, metió su mano adentro y la estremecieron sus entrañas. Entonces ella dice, bueno, lo necesito, tengo pecado. Entonces dice que cuando ella se levanta, oiga bien, cuando se levanta para abrirle a su amado, dice que en sus manos y sus dedos corrían, ¿qué corrían? Mirra. Gotas de mirra. Ahora, ¿de qué habla la mirra? ¿Cómo? No, Muerte. muerte. La mirra habla de muerte. Eso simboliza la mirra, muerte, porque era lo que se ocupaba para embalsamar a los muertos. Mirra. Entonces, la mirra habla de muerte. Dice que sus manos y sus dedos goteaban mirra. ¿De qué habla nuestra mano? De las cosas que hacemos. La mano simboliza la acción que nosotros hacemos. Entonces, ¿cuál fue la acción de ese pueblo? ¿Por qué se sentía con pecado? ¿Cuál era el pecado que sentía ese pueblo? Dice que en sus manos y sus dedos goteaban mirra. Es decir, ¿qué es lo que ellos hicieron con su amado? ¿Qué es lo que ellos hicieron? Se recuerda cuando en Mateo capítulo, no sé si 27 o 28, cuando dice que estaban, a Jesús lo tenían así juzgando y Pilato dijo, no encuentro culpa en él, lo voy a dejar ir. Y el pueblo, ¿qué fue lo que gritó? Dice, no, si tú lo sueltas eres enemigo del César. Solo tenemos un rey, que es César. Y dice, que su sangre sea, ¿sobre quién? Sobre nosotros, dijo el pueblo. Ajá. ¿Y qué más? Y sobre nuestros hijos. Ok. Entonces quiere decir que sus manos estaban goteando mirra. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que entregaron a muerte a su amado, a Jesús. Como pueblo. Este era el pecado que ellos tenían. Ese era el pecado más grave. Como le dijo Pedro, entregaron al dador de la vida por un ladrón. Prefirieron que se muriera el justo y no un ladrón. Ustedes le quitaron la vida, es decir, ellos, manos hablan de lo que nosotros hacemos. Por eso muchas veces en el Antiguo Testamento, cuando se habla de mano, se habla de lo que usted y yo hacemos, de nuestras acciones. Por eso dice que en sus manos y sus dedos goteaban mirra, es decir, había sangre. Había sangre, había muerte de un justo. Pero ella estaba diciendo que estaba limpia. Hasta que él metió la mano. Hasta que él metió la mano y les hizo ver que había pecado, al meter la mano y se estremeció. ¿Por qué se estremeció? Porque había pecado, ellos sabían. Entonces dice que cuando ellos se levantan para abrirle sus manos y sus dedos, goteaban mirra. Es decir, ellos habían hecho o habían entregado a Jesús. Ellos habían obrado, ellos accionaron a esto para que lo mataran. Entonces dice acá, oiga bien, dice, y mis dedos corría mirra que corría sobre la manejilla del cerrojo, es decir, sobre adentro, la manecilla estaba adentro. Recuerden que dijimos que había una hendidura donde se metía la mano y en la palanca, podríamos decir. Allí había dejado, ¿qué había dejado? Una huella. ¿Y esa huella qué era? Mirra, es decir, muerte. Había dejado una huella de muerte. Entonces dice aquí, dice, abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Ya había pasado. Y tras su hablar salió mi alma. Oiga,
Salió mi alma. O podríamos decir, con el alma salí en pos de su voz. Lo busqué y no lo encontré. Lo llamé y no me respondió. O sea, muchos de los judíos dicen de que estos versículos hablan precisamente cuando Israel estaba queriendo buscar a Dios, pero ya Dios se había ido. ¿Y cuándo fue la primera vez que Dios abandonó al pueblo? En la destrucción del templo. ¿Se recuerda que hay una parte en Ezequiel donde dice que Ezequiel vio un trono? Y sobre ese trono vio querubines y todo, y comenzó a ver todo, como dice, y el Espíritu de Dios se levantó, es decir, se fue. La presencia de Dios se había ido del templo. Entonces, al irse la presencia de Dios, dice el pueblo, salí a buscar a mi amado. Con toda mi alma lo salí a buscar, pero ya no lo encontré. Lo llamé y tampoco me respondió. Es decir, hay un momento, hermano, que cuando Dios muchas veces llega, toca, nos invita y nosotros rechazamos esa invitación, puede llegarse el momento en que quizás cuando nosotros queramos buscarlo, ya no lo vamos a encontrar. Ya no lo vamos a encontrar. Porque a Dios se ha marchado, se ha ido y tampoco nos va a contestar. ¿Por qué? Porque ya lo rechazamos muchas veces. Muchas veces. Lo hemos rechazado. Y eso es lo que dice acá. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado. Es decir, pasado el momento en que lo podía encontrar. Y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué, no lo hallé, lo llamé y no me respondió. No me respondió. Por eso es que hay mucha gente que a veces dice, no, Dios no me habla, Dios no me responde. ¿Por qué será? ¿Será porque muchas veces nosotros lo rechazamos? A veces Dios trata de meter su mano, es decir, su espíritu en nosotros, nos redarguye y aún así no queremos. Aún sabiendo que nos está redarguyendo porque su espíritu nos redarguye de pecado. Y aún así rechazamos esa invitación porque Dios nos está haciendo ver que hay pecado dentro de nosotros, que hay muerte dentro de nosotros. ¿Okay? Y aún así lo rechazamos. Y cuando lo queremos buscar, Ya no está. ya no está. Ya no está. Porque muchas veces la gente lo busca ya cuando él se ha ido. Cuando está, no lo buscamos. No tenemos interés en él. No tenemos deseo de estar con él. Pensamos que ahí va a estar siempre. ¿Cómo? Pensamos que ahí va a estar siempre. Exacto. O sea, Dios no siempre va a estar tocando la puerta. Y no la puerta literal, sino la puerta de nuestro corazón. Él nunca va a estar. Si lo rechazamos, Él se va. Él puede abrir, como en este caso que metió su mano por la ventanilla y dejó una señal. Que estuvo ahí. Que ahí estuvo Él. Dejó una señal. Fíjese que en el Oriente Medio, literalmente hablando, dicen de que cuando en el Oriente Medio, cuando iba alguien a visitar a algún amigo, algún pariente, algo, a otro pariente o algún amigo y llegaba a la casa, a veces ellos estaban así como que no querían recibir a nadie. Como
como que usted tocara, o como que la hermana Silvia viniera y tocar el timbre, tocar la ventana, tocar la puerta, y nosotros aquí, como que no estamos, no haga ruido. Así, en el Oriente Medio. Es decir, la gente estaba desinteresada, no quería recibir a ese amigo, a ese familiar. Entonces dejaban que tocaban. Entonces cuando no abrían, aunque estuvieran allí, cuando no abrían, eso se hacía literalmente en el Oriente Medio. Dicen que la persona siempre por eso se acuerda cuando se dice de que la gente andaba mirra colgada aquí. Entonces, como era un olor bien fuerte, dicen de que ellos siempre andaban esos perfumes con ellos. Y cuando llegaban y tocaban a la puerta y nadie abría, dicen que ellos llenaban de mirra o de otro perfume la chapa de la puerta. ¿Para qué? Para que se dieran cuenta que allí estuvo y que nunca quisieron abrir. Así el otro no podía decir, no, mira, me dijiste que ibas a venir y no viniste. Así sí, ahí está la señal. ¿A dónde? Acá afuera. Búscala y vas a encontrar olor. Eso fue lo que el Señor hizo. Es decir, ahí está la señal. Nadie va a poder decir, Señor, tú nunca me visitaste. Va a decir, sí. Si tú tocas la chapa, vas a encontrar una señal que yo dejé ahí. Vas a encontrar esa fragancia. Que yo estuve ahí, no puedes decir que yo nunca te visité. No puedes decir que nunca estuve ahí. Ahí está la señal. Entonces, eso fue lo que Jesús hizo. Dejó esa señal para que se dieran cuenta que Él había llegado. ¿Verdad? Por eso ella, aunque le abrió y salió a buscarlo, ya no lo encontró. Ya se había ido. Lo llamó y no respondió. Y dice que en esa búsqueda, versículo 7, me hallaron los guardias que rondaban la ciudad. Me golpearon. Me hirieron. Me quitaron el manto. En otras versiones dice, me dejaron desnudo. Si usted se recuerda, siempre que llegaban, es decir, pueblos como Babilonia, griegos, los romanos, cuando ellos llegaban a conquistar a Israel, porque en muchas ocasiones fue conquistado, ¿qué es lo que las naciones que lo conquistaban hacían? Aquí dice, en esta versión dice, me robaron, me hallaron los guardias de la ciudad, que rondaban la ciudad, me golpearon, me hirieron y me quitaron mi manto de encima. Mi manto de encima. Ahora, ¿qué puede simbolizar el manto? Dice, me quitaron el manto de encima. Si usted se recuerda, eso se le conoce en el hebreo como el talit, es el manto de oración. Si a un judío le quitaban ese manto de oración, ¿qué pasaba? Se sentía desnudo. Se sentía desnudo, desprotegido. No había protección de Dios, porque era un manto de oración. Eso ellos lo usaban siempre. Por eso dice, me quitaron el velo de mi cabeza y me dejaron desnudo. Es decir, sin protección. Y al quedar sin protección, ¿qué es lo que iba a pasar? Estaba expuesta a los... Iba a estar expuesta a todo peligro. Porque no tenían protección. Ahora, si usted se recuerda, cuando
Cuando Dios dice que Israel era un plantillo, dice que lo cercó para que nadie, para que los animales, dice, no entraran. Oiga cómo dice los profetas, los animales. ¿Quiénes eran los animales? No está hablando literalmente. Está hablando de la gente que no hacía la voluntad de Dios. De aquellos que no respetan la ley de Dios y andan como animales. Aleluya. Dice que les había puesto una protección, pero después que le quitó la protección, dice que los animales vinieron, la pisotearon y la destruyeron. ¿Qué es lo que hacían los imperios cuando conquistaban Jerusalén? Como no tenía protección, ¿qué es lo que hacían? Le llevaban todito. Todo lo mejor, lo bueno, lo hermoso que ellos tenían, todo lo que estaba en el templo, se lo llevaban. No dejaban nada. Dejaban desnudo aquel templo. Eso es lo que ellos hacían. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué hacían eso? Porque ya la protección de Dios ya no estaba sobre ellos. Y esto nos habla de algo importante. Nos habla de que precisamente si nosotros, hermanos, quedamos desprotegidos de Dios, ¿qué cree que va a pasar? Y no desprotegidos porque Él quiere, sino porque yo me aparto de Él. Yo lo dejo. Cuando yo lo dejo, ¿qué es lo que pasa? Los depredadores aprovechan. O sea, no va a haber protección de Dios, porque Dios no me ha dejado, soy yo que lo he dejado. Se fija muchas veces que a veces la gente que se va y regresa, pregúntale cómo le fue allá afuera. Pregúntale. Yo he conocido gente, hermano, cristianos que se han ido, y cuando han regresado, vienen devastados. ¿Saben por qué? Porque Dios quita esa protección. O sea, vas a estar protegido mientras estés conmigo, pero si me dejas, te va a ir mal. Te va a ir mal. Si de por sí muchas veces nos afectan las cosas estando con el Señor, imagínense estando sin Él. Por eso es que nosotros debemos de pensar, hermano, que el irnos, el daño no se lo hacemos a Dios. Hay gente que dice, ya le voy a hacer daño a la iglesia. No, olvídese, usted se equivocó, el daño lo va a hacer usted. A Dios no le hace daño, porque los que nos quedamos con el Señor estamos protegidos. Usted no va a tener protección. Y le va a llover sobre mojado. Yo me recuerdo, hermano, una vez una familia, oiga bien, familia, eran servidores en la iglesia. Experiencia, y se lo digo delante de Dios. Servidores, eran diáconos. Su esposa era diácono, ella era diaconisa, el muchacho y la muchacha eran maestros de niños. Toda la familia sirviendo. ¿Cuál fue el motivo? Yo no sé, no le puedo decir que averigüé, me investigué, porque eran cosas que uno muchas veces solo ve que la gente se va, pero uno no sabe por qué. Motivos tendrán, pero muchas veces esos motivos no son motivos bien fundados, como para decir, se recuerda en la Biblia, él muchas veces dice, ¿y por qué me dejan? ¿Por qué me cambian por otro? ¿Que acaso otro es mejor que yo? O sea, que yo diga, Dios es malo, por eso voy a dejar la iglesia, porque Dios es malo. Dios no me trata bien. No. Quizás lo trató bien mal el pastor, quizás lo trataron mal en la iglesia, pero Dios nunca lo va a tratar mal. Y esa familia se fueron los cuatro, mujer, hombre, hijos, se fueron. Hermano, no pasó mucho tiempo, al año de haberse ido, llegó la hembra, la esposa y sus hijos. Él no llegó. Y nos sorprendió. Y eran servidores. Dicen, hermanos, no fue mal. Tuvimos un accidente. A mi esposo murió en el accidente. Mi hijo viene en silla de ruedas.
Esto ocurre cuando a veces nosotros decidimos dejar a Dios. No va a ocurrir en los primeros días, pero Dios tiene su tiempo. Que le va a llover sobre mojado. Y le voy a decir algo que pasó aquí en La Vega. Eso que les estoy contando, esa familia fue en El Salvador, en la iglesia donde yo nací. Pero aquí en Las Vegas me recuerdo que había un hermano que tocaba batería, era músico. Estábamos allá por la Pecos. ¿Sí? ¿Se recuerdan, mi esposa? Sí. Estábamos allá por la Pecos. El hermano tocaba batería. El hermano era el hermano del pastor. Por la Pecos Con y el le que yo dice. trabajaba. Ese día nos tocaba servicio. El hermano llegó y comenzó a practicar. Practicando estaba y dijo, yo no quiero nada más con Dios y me voy. Y tiró los palillos de la batería y se fue. El hermano pastor trató de buscarlo y yo le dije, no lo hagas, déjalo. Porque va a ser imposible que regrese, a no ser que Dios lo haga regresar. Me recuerdo un día, venía con mi esposa en el carro y sentí un presentimiento, pero algo fuerte, algo fuerte, aquí en la Flamingo y Easter, y yo le dije a mi esposa, algo va a pasar. Siento, le digo esto, pero creo que Dios va a hacer algo. Pero algo va a hacer Dios, porque siento algo que me molesta dentro y lo siento fuerte. Algo va a hacer Dios. No sé en qué área, no sé qué es lo que va a hacer Dios. Si Él va a hacer con nosotros o con alguien, pero Dios va a hacer algo. Bueno, para hacer lo dije a mi esposa. Delante de Dios le digo. Veníamos para la casa. Me parece que ese día veníamos del DMV. Y me recuerdo que cuando veníamos en el camino, ¡pum!, una llamada. Ajá. Nos estaba hablando el pastor. Y dice, hermanos, oren por mi hermano. Porque le acaba de agarrar migración y va a preso. Eso era, le digo a mi esposa, lo que sentía. Porque este hermano era músico, tocaba. Pero él dijo, yo no quiero nada con Dios, y aventó los palillos y se fue. O sea, desprotección de Dios. No porque Dios hubiera querido, sino porque él ya no quería nada con Dios. Cuando usted no quiera nada con Dios, aténgase a las consecuencias. Y no porque sea amenaza, sino porque he visto cómo Dios actúa cuando una persona se va y no quiere nada con Dios. ¿Se recuerda al hijo pródigo? Le dijo el hijo, dame la herencia y yo me voy. No quiero nada contigo, no quiero vivir contigo. Yo me voy lejos y me voy a ir a otra tierra para que no sepas de mí. ¿Y cómo le fue? Le fue mal. Llegó a lo más bajo. Estaba queriendo comer la comida de los cerdos, las algarrobas. Y allí estaba cuando dice que la mente le volvió en sí. Dijo, en la casa de mi padre hay muchos jornaleros. Yo aquí muriéndome de hambre. ¿Por qué le fue mal? Porque lo dejó. Es decir, eso pasa, hermano. Por eso dice acá. Oiga bien lo que dice. Dice, me hallaron los guardas de la ciudad. Como ella estaba buscando al Señor, pero el Señor ya se había ido, estaba desprotegida. Y dice, me hallaron los guardas que rodean la ciudad. ¿Y qué es lo que hicieron? Se lo trompearon todo, disculpen la expresión. Sí, le dieron con ganas. Le dieron con ganas. Le dieron fuerte. Me golpearon. Me golpearon, me hirieron. Y me quitaron el manto de encima. Es decir, como ya el Señor se había ido, eso significa que ya no había protección. Me dejaron desnudo. ¿Está bien? Versículo 8. Doncellas de Jerusalén o mujeres de Jerusalén, yo os conjuro. ¿Qué es eso? Yo os conjuro. ¿Qué está haciendo? Les está pidiendo
que le juren. Os conjuro, oh mujeres de Jerusalén, doncellas de Jerusalén. Oiga, ya dijimos quiénes son las mujeres de Jerusalén, ¿verdad? Son las naciones. Porque recuerden que a algunos, cuando se habla de Mateo, donde habla de las vírgenes, las 10 vírgenes, dicen que es la iglesia. Pero no. Esas vírgenes representan a las naciones. Porque recuerden que en una boda hay novio, hay novia, hay amigos y hay invitados. Pero también hay un grupo que son las que participan de la boda con la novia. Las damas de honor, así se les conoce, las damas de honor. Entonces, aquí estas damas de honor son las naciones. Son las naciones. Ahora, ya les voy a decir por qué. Oiga lo que dice. Dice, os conjuro, oh mujeres de Jerusalén, si hallan a mi amado, o sea, como el pueblo lo rechazó, ¿quiénes lo van a encontrar? Las damas de honor. ¿Quiénes lo han encontrado? Los otros pueblos. Otros pueblos que no son Israel. Os conjuro, oh mujeres de Jerusalén, si hallan a mi amado, háganle saber que estoy enferma. Yo quiero que vaya a Isaías 61. Perdón. Isaías 65, versículo 1. Oiga lo que está diciendo el pueblo de Dios. Os conjuro, es decir, júrenme, oh mujeres de Jerusalén, es decir, naciones del mundo. Si ustedes hallan al amado, hallan a mi amado, si ustedes hallan a mi amado, versículo 65, versículo 1 de Isaías, ¿qué dice? Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije, gente... aquí. Dije a gente no equivocada, mi nombre, heme aquí. Oiga bien lo que dice. Me dejé buscar por los que no preguntaban por mí. Ahora, nosotros hemos encontrado al Señor, pero nunca preguntamos por Él. Él nos encontró. Él nos encontró, amén. Y dice, me dejé hallar por los que no me buscaban. Dije, heme aquí, a una nación que no invoca mi nombre. Ahora, eso lo dice Isaías, pero ¿sabe quiénes toman quién toma esta lectura de Isaías 61:1 para aplicarla a los gentiles, a los que no somos pueblo de Dios? ¿Sabe quién la utiliza? ¿Sabe quién la usa? Pablo. Pablo a los Romanos en el capítulo 10, verso 20. Vamos a Pablo. Romanos, capítulo 10. Verso 20. Versículo 19. 19 y 20. Si usted tiene a Isaías, el versículo 21 es lo que Isaías 65:2 dice. Oiga lo que dice Pablo, 19, capítulo 10, versículo 19. Y añadió, ¿acaso Israel no sabía en primer lugar? Moisés dice, os provocaré a hacerlo con un pueblo que no es pueblo, y con un pueblo sin entendimiento, os provocaré a ira. Israel es muy osado y dice, fue hallado por los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaron por mí.
Pero en cuanto a Israel dice, todo el día he extendido mi mano a un pueblo desobediente y rebelde. Oiga, cuando dice que se manifestó a un pueblo, lo voy a provocar a hacerlo, dice que un pueblo que no es pueblo. ¿A quién se está refiriendo? Es a los judíos, a los gentiles, perdón. Es decir, por eso es que aquí dice, os conjuro, doncellas de Jerusalén, es decir, mujeres de Jerusalén, naciones del mundo. Si ustedes se encuentran primero a mi amado, oiga, porque ella lo anda buscando, pero no lo encuentra. Entonces, ¿quiénes lo van a encontrar? Las naciones. Porque Dios ha dejado de lado a Israel, aún en la actualidad. Dios lo está provocando a hacerlo con un pueblo que no es pueblo, es decir, con nosotros. Dios lo está provocando a hacerlo. ¿Por qué? Porque de esa manera van a regresar. Dice, todo el día tuve mi mano extendida, es decir, su espíritu con ellos. Un pueblo rebelde y contradictor y desobediente. Mi espíritu estuvo con ellos todo el tiempo. Era un pueblo rebelde. O sea, eso habla, hermano, de que aún su espíritu como que no hallaba cabida, no podía hacerlo volver a Dios. Dice, su mano estuvo todo el día. Cuando habla todo el día, es que el Espíritu de Dios siempre estuvo redarguyéndole de pecado. Pero ellos decidieron rechazarlo. Y eso es lo que pasa. Por eso dice, os conjuro. Es decir, júrenme que si encuentran a mi amado, ustedes primero, díganle, estoy enfermo. Es decir, lo rechacé porque mi amor no es el amor correcto. No es el amor que él espera. Estoy enfermo de amor. Es decir, yo a él lo quiero solo para mí, pero él no era solo para Israel, era para todo el mundo. Pero oiga bien cómo termina. Dice, si ustedes se encuentran a mi amado, es decir, si lo encuentran primero, antes que yo, y si lo hemos encontrado. Yo le voy a decir algo. Esto quiere decir que cuando usted lo rechaza, hay otros que lo están deseando. Cuando usted dice, yo no quiero nada, hay otros que dicen, yo sí lo quiero. Es decir, hermanos, Dios siempre va a hacer lo que tiene que hacer. Y eso pasa también en lo literal. Si un hombre deja a una mujer, otro mejor la está esperando. Fíjese que yo le puedo decir eso que dice mi esposa, que es algo real. Tanto en uno como en otro. La ex esposa que yo tuve era una mujer buena, me ayudaba. Era algo que yo estaba contento. Pero desde que conocí a mi esposa, la mujer, o sea, cuando las comparo, ella queda bajo. Porque Magdalena es diferente a lo que ella es. Por eso muchas veces dicen, cuando un hombre deja a una mujer, o una mujer deja a un hombre, algo mejor viene. O sea, Dios no le va a quitar algo mejor para algo, darle algo peor. Le va a quitar algo peor para darle algo mejor. Lo mismo pasa en la mujer. Cuando la mujer deja a un hombre, Dios está preparando algo diferente. Siempre es así. O sea, en todo Dios siempre nos da lo mejor. Lo mejor. Yo le puedo decir que las cosas son muy diferentes. Muy diferentes. Porque Dios así trabaja. Israel lo rechazó porque
Porque dijo que Dios era malo. Porque no lo quería. Si usted lee el libro de Oseas, usted se va a dar cuenta cómo Dios trataba a Israel. Dios le daba le daba trigo, le daba aceite, le daba esto, le daba oro, le daba plata, le daba todo. Y en Oseas se ve, es cuando Dios le dice al profeta, cásate con una prostituta. Dice Oseas, se casa con ella. O sea, le da una buena vida. Pero ella decide abandonar a Oseas y irse con sus amantes. Entonces Dios le dice a Oseas, a través de Oseas, le voy a quitar todo lo que yo le doy y se va a dar cuenta que quién la trata mejor, y sus amantes o yo. Y cuando ella se ve que ya no tiene todo eso que Dios le daba, dice, voy a volver a mi primer marido, porque con él me iba bien. Tenía todo. Tenía todo. Tenía protección, tenía alimentación, tenía cuidado. Lujos. Tenía todo. Todo lo que una mujer puede tener, pero lo dejó. Y cuando le quitó, se dio cuenta quién era mejor. Y sus amantes, dice, lo que yo te doy, tú se lo das a tus amantes. Entonces te voy a quitar para que no le des nada, a ver si es verdad que te aman. Y como no tenía nada que dar, la abandonaron en los peores extremos. Es decir, hermano, así pasa la vida. Si nosotros dejamos a Dios, yo no le digo que nos va a ir bien, no, nos va a ir mal. Así de que de esa manera Dios nos habla a través de su palabra, para que nosotros podamos entender, hermanos, que Dios siempre va a cumplir sus propósitos. Amén. Con nosotros o sin nosotros. Amén. Dios le guarde, Dios le bendiga. Y le hacemos la invitación para el próximo jueves, próxima semana, que Dios nos da vida. Aquí vamos a estar estudiando la palabra del Señor, analizando otra vez lo que Dios quiere decirnos, que como muchas veces Dios trata de motivarnos, enamorarnos, para que nosotros aceptemos esa invitación, pero nosotros muchas veces decidimos rechazarlo. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. En el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias te damos esta hermosa tarde. Gracias por la palabra que tú has traído en nuestro corazón. Gracias por hacernos ver, Padre, que si no fuera tu espíritu, nuestra vida estuviera inconsciente, Señor, insensible de que tenemos pecados y que siempre, Señor, debemos de abrir esa puerta de oportunidad que tú nos das para arrepentirnos, para decirte que nos perdones y poder seguir adelante, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Ayúdanos a permanecer en ti, ayúdanos a nunca irnos, ayúdanos a nunca dejarte, porque sabemos, Padre, que fuera de ti no encontraremos protección, fuera de ti las cosas nos van a ir mal. Por eso damos gracias, porque en ti encontramos todo lo que nuestra vida